Judío de Egipto, recuerda que fueron al desierto y el primer año estaban haciendo algo que se llama el tabernáculo. Dios había mostrado a Moisés cómo edificar el tabernáculo. Y esa tienda, que era el lugar de culto para el pueblo judío, lo tenían que meter en el centro. Y 3 tribus iban a hacer sus campamentos al oriente, 3 tribus al occidente, 3 al norte y 3 al sur. Y en el centro del campamento estaba el tabernáculo. Y encima del tabernáculo estaba una columna de nube, que en la noche fue una columna de fuego. Sabe que hace mucho frío en la noche y entonces tenían calefacción central. Y de día, como hace mucho calor, ya tenían la protección contra el sol. Entonces había una temperatura agradable porque Dios estaba en medio del campamento. Y así ellos tenían que aprender que Dios sería el centro. Entonces vamos a poner a Dios en el centro. Amén. Y el pastor Mika me ha dicho, a mí me gusta mucho escuchar las ovejas, decir, ¡beh, beh! Exactamente. Entonces vamos a alabar a Dios. Amén. Un poco. Y voy a pedir que Roberto comience y en portuñol, hermano, ¿puedes empezar a alabar a Dios? Amén. Amén. Roberto, tú empieza a adorar a Dios. Sí, levanta tu voz. Sí. Di algo al Señor. Amén. Tú, adora a Dios. Queremos escuchar vuestras voces. Claro que sí. 2 minutitos, muy corto. Sí. Sí. Alaba al Señor. Vamos a hacerlo todo con Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, por este pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, especialmente, Señor, por los pastores, Padre Santo, en el nombre de Jesús, estas oraciones dirigidamente a ellos, Padre. Aleluya, Padre. Consejero, Dios mío, en el nombre de Jesús, para este pueblo, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que tu presencia está aquí con nosotros, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y en todo el día, Señor, en el campamento, tu presencia, Señor, estará con nosotros. Cuando nosotros no vayamos, Señor, tu presencia irá con nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que tu presencia, Señor, llene este lugar en estos momentos aquí, Dios mío, y nosotros tengamos conocimiento y entendimiento, Dios mío, en el nombre de Jesús, en nuestros corazones. Padre, que ábranos, Señor, el corazón de nosotros. Amén. Para recibir, Señor, el alimento y recibir, Señor, tu palabra que tú tienes hermosa para nosotros en estos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, recibimos lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús, Señor, y tenemos, Dios mío, los ojos abiertos, Padre Santo, para tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, corto, sí, alaba al Señor. Sí, Señor. Senhor, tua graça é maravilhosa. Amém. A tua misericórdia é grande sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse dia e queremos abrir nosso coração, reconhecer a tua grandeza, reconhecer a tua misericórdia e o teu amor. Teu amor é tão grande e nos tem alcançado aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esta natureza, os céus, a tua natureza proclama o teu nome e anuncia as boas novas. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Nicolás, en una forma breve, alaba al Señor. Oh, Señor, dile algo más por tu bonito. presencia, Señor, nos regocijamos en tu presencia. Sí. Grande tú eres, Señor. Amén. Hermosa, Señor, es tu presencia, hermosa tu palabra, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, porque tú eres un Dios grande, Señor. Tú eres un Dios real, Señor. Te amamos, Señor, todo nuestro ser te ama, Señor. Estamos sedientos de tu presencia, Señor. Estamos sedientos de ti, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres el centro de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, que tú estás al mando, tú tienes el control de todas las cosas. Señor, tú nos tienes en tus manos. Bendito sea.
Bendito sea, Señor. Aleluya. Amén. Hoy voy a hablar de un joven de 17 años. Hoy. Y te voy a mostrar que Dios, ya siendo 17 años, le muestra el propósito de su vida. En 2 sueños. Él era un joven que había pasado cosas. Había perdido a su madre. Había muerto. Raquel se llamaba su madre. Era el primogénito de ella, pero tenía otros 11 hermanos. Y su padre Jacob le había dado un manto de colores porque estaba muy enamorado de Raquel. Pero su suegro le había dado a su hija mayor, Lea. Y cuando se despierta por la mañana de las nupcias, se da cuenta que no era Raquel que estaba en la cama, sino era Lea. Y fue enojado a su suegro diciendo, ¿tú me has engañado? Claro. Y entonces el padre dijo, no, es que no hay costumbre en nuestro pueblo que se case la pequeña antes de la mayor, pero te doy la pequeña también. Así cuando hemos acabado una semana de nupcias con la primera, hacemos otra. Y tú me sigues trabajando otros 7 años. Así tiene el obrero. Esto es el principio de los 12 tribus de Israel. Y José era el nombre de este joven. Y Dios le habla, Dios nos reparte dones como Él quiere. Dios tiene forma de hablar contigo. Y con José fue por sueños. Y dice en Génesis 37, ¿no? Y versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Decían, tiene sueños de superioridad, o los psicólogos que quieren interpretar los sueños, pero hay sueño de Dios, ¿verdad? Y dice, respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Hasta que ellos entendieron. 2 sueños. No voy a entrar en demasiados detalles, solamente decirte que Dios nos puede dar dones. Y por estos dones tú y yo podemos sufrir. ¿Podemos sufrir? ¿Por lo que Dios nos da? Sí. Claro. La vida en ese mundo no es justo, ¿sabes? La vida no es justa. Pero Dios está en control de todo. Amén. Amén. Hasta el diablo es el peón de Dios. No hay competencia entre Dios y el diablo. No, Dios el diablo solamente es un ser creado. Es muy pequeño en comparado con nuestro Dios. Amén. Y intenta estropear, pero al intentar estropear realmente está ayudando a Dios. Y no lo sabe. ¿Me entiendes? Es tan tonto que no entiende que está ayudando a Dios. Bien. Un día el padre dice, voy a enviar a José a ver cómo ellos eran pastores de campo, ¿no? Y con ovejas y muchos animales. Y dice, José, búscalos y ve cómo están. Si necesitan algo. Entonces los hermanos al final le vieron venir, y entonces el versículo 19 dice, he aquí viene el soñador. Y aquí viene el soñador. Hasta el don que Dios le había dado, el soñador, José. Entonces decían, vamos y matémosle. Ellos tenían envidia. Esta mañana estábamos hablando un poco de la envidia. Es otra enseñanza, pero es interesante ver que la envidia muchas veces es primo hermano con el homicidio, ¿no? De destruir a otro. Y
Pero Rubén, el mayor, dijo, no, es nuestro hermano. No vamos a matar a nuestro hermano. No, aquí hay un pozo. Vamos a echarle allí. Y fíjate, solo porque este hombre había recibido sueños de parte de Dios, él no tenía la culpa. Porque Dios quiso... ¿Tú alguna vez has sufrido porque Dios te ha dado algo y la gente empiezan a... ¡Ay, el soñador! Le echan en el pozo y mientras que Rubén está allí en el campo mirando, vienen unos madianitas que vienen desde Mesopotamia y van hasta Egipto. Allí hay un corredor de negociantes. Y entonces dice, mira, allí vienen, vendémosle a ellos. Y le sacaron del pozo y le vendieron como esclavo. Y tuvieron 20 piezas de plata por el joven. Yo no sé lo que pensaba José cuando estaba ahí yendo hacia otra tierra. Yo no sé por qué Dios te ha enviado a Finlandia. Y no sé cómo te ha enviado a Finlandia, ¿entiendes? Pero José fue enviado a Egipto con un propósito. Amén. Él no sabía en ese momento el propósito que Dios tenía. Pero como Dios le había hablado, él tenía un tesoro en su alma. Dios me ha hablado en sueño, me ha dicho cosas. Y Dios es capaz de cumplir lo que dice. Entonces, yo no veo en José amargura. No veo en José, él guarda su alma. Él llega a casa de Potifar. Potifar es el que le compra, es esclavo. Mira, Dios había dicho a Abraham, tú serás bendición. Yo he dicho, Dios, yo quiero ser bendición. ¿Tú quieres ser bendición? Amén. Porque nosotros podemos hablar palabras malas. ¡Oh, mira! ¿Qué han hecho los hermanos conmigo? ¿Qué familia tengo yo? Podría José decir, ¿no? Claro. Pero no se oye esas palabras. Él es una oveja de Dios. Aquí estoy yo. Aquí estoy contigo. Yo creo en ti. ¿Me entiendes? Tenía el sonido de alabanza, de aceptación de su pastor. Yo no sé cómo eres tú, si tú aceptas las cosas en tu vida, ¿entiendes? Pero él dice mira lo que dice aquí en Génesis 39, me encanta. Dice versículo 2, mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjate, él era un hombre agradecido, tenía buena presencia, sabía manejar las cosas y por eso el faraón en este caso era el Potifar, le levantó en lo alto y todo lo que hacía lo hacía bien. Era un hombre de bendición. Él bendecía la casa de su amo. Y en esta casa el Potifar tenía una esposa. Y esa esposa no era muy moral. ¿Me entiendes? Echó los ojos sobre José. Y dijo, duerme conmigo. Y él dijo, no. Yo no puedo hacer esto. No puedo pecar contra Dios. Y tú eres la esposa de mi amo. Yo no puedo acostarme contigo. Y dice que ella venía día tras día tras él. Y un día estaban solos en una cámara. Y ella asió de su ropa. Y él huyó del sitio, dice. Pero el día siguiente, cuando llegó el esposo, ella cogió el manto y decía, ese hebreo que tú has llevado aquí vino para violarme a mí. Aquí tengo la prueba. Mintió contra él. Y el Potifar se enfadó y le echó en la cárcel.
¿A ti tú has venido aquí alguna vez? O en España tengo hermanos que han venido a España y trabajan y bendicen la empresa para los españoles. ¿Entiendes? Todo va bien y están muy contentos y le ponen... Pero después le cogen envidia y dicen, ¡fuera! ¡Fuera! El que ha bendecido, lo echan fuera. Ese José que había sido tan útil para Potifar, le mete en... ¿Así se paga? Pero yo no veo que cuando José llega a la cárcel, que tenga amargura en su alma, ¿no? Primero mis hermanos, después aquí en Egipto, ¿cómo la vida me paga? No, esto es la escuela de Dios. La escuela de Dios. Dios está preparando a este hombre con un propósito. Entonces yo te pregunto, ¿tú sabes que estás en la escuela de Dios? Sí. Tú sabes que Dios está tratando con tu carácter y con tu vida con un propósito. Amén. Si no lo ves, si no lo entiendes, tú vas a decir, ese mundo está mal, todo lo que pasa aquí está mal. Sí, aquí pasan muchas cosas malas, ¿verdad? Sí. Pero tú ves a Dios, tú entiendes a Dios, que Él está contigo. Amén. José lo entendió. Amén. Mira, vamos a leer. En Génesis 39, versículo 20 en adelante, dice así: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fíjate, Dios estaba con él. Dios está contigo. Amén. ¿Hay algo mejor que Dios esté con nosotros? Aunque estaba en la casa de su padre, Dios estaba con él. Amén. Si estaba en el campo con sus hermanos, Dios estaba con él. Si estaba en casa de Potifar, Dios estaba con él. Si estaba en la cárcel, Dios estaba con él. ¿Qué más queremos? La vida es injusta, es incorrecta, pero Dios está conmigo, gloria sea su nombre. Amén. ¿Te puedes alegrar en eso? Amén. Y dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Fíjate cómo cae en gracia ese hombre. Cuando está en casa de Potifar, le pone sobre todo. Viene en la cárcel y el carcelero le pone sobre todo. Y dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces quiero que entiendas que la presencia de Dios en nuestra vida es algo muy, muy importante. Y no tenemos que mirar tanto la cosa que nos pasa, porque nos pasa cosas a todos. Y en ese mundo pasan muchas injusticias, muchas cosas incorrectas, y no vamos a meternos a intentar a interpretar todo. Tengo escrito un libro sobre Job, y allí bien, no voy a meterme en ese tema, pero podríamos empezar a descifrar los porqués. Pero yo digo, no es por qué, sino para qué. Empieza a preguntar, ¿para qué me ha pasado esto? Hay un propósito, ¿para qué? ¿Entiendes? Entonces se cambia un poco el concepto y tu manera de pensar. En la cárcel viene el copero y el panadero del faraón, del rey de Egipto. Y en una noche Dios les da sueños y nadie sabe interpretar estos sueños. Entonces José, que tenía el don de Dios, Dios utiliza ese don para interpretar. El panadero tenía 3 panes en la cabeza y vinieron los pájaros, le comieron. Y José dijo, eso terminará con tu vida. Y el copero tenía, racimo de uva, y etc. Y lo interpreta y se cumple.
y el copero es restituido en su oficio para el faraón, mientras que el panadero ya está matado y fuera de... Entonces José le dice, recuérdate de mí cuando otra vez estás en tu puesto, porque yo estoy aquí injustamente. Intenta implorarle el favor, pero el copero se olvida de él. Cuando otra vez está con el faraón, ya no quiere molestar al faraón de que hay un preso allí dentro de la cárcel, etc. Mira, el que tiene que hacer la obra es Dios. No le podemos ayudar. Dios tiene sus tiempos. ¿Entiendes? Tú y yo algunas veces queremos acelerar las cosas en nuestra vida. Sabemos lo que Dios quiere con nosotros, pero no es el momento siempre. Cuando llega el tiempo, Dios envía sueños al faraón. 2 sueños con el mismo significado. ¿Cómo José había tenido 2 sueños? José dice que cuando hay 2 sueños es porque el cielo ya lo ha decidido y no se puede cambiar. Así será. ¿Me entiendes? En la interpretación que viene después. Entonces nadie podía interpretar los sueños del faraón. 7 vacas gordas que salen del río Nilo y después vienen 7 vacas flacas, se comen las 7 vacas gordas y todavía siguen flacas. ¿Qué significa todo eso? Bien, hay otra más, ¿no? Y nadie sabe interpretarlo. Y entonces el copero se despierta. Parece que le han dado algo en el culo y él se recuerda, ¡ah! Hay un hombre en la cárcel. Él sabe interpretar. ¿Interpretó mi sueño? Es verdad. Dios tiene muchas formas de hablar. Sí. En Hebreos dice esto, que Dios ha hablado de muchas maneras a los hombres. Y Dios, antes de hacer algo, habla a la cabeza. Y fíjate cómo Dios habla al jefe de Egipto antes de venir con el juicio. Y que este hombre, el faraón es sabio y entendido y entiende, porque cuando Dios habla lo entendemos. No sé, pero tú y yo, cuando Dios habla, hay algo en el hablar de Dios. Dios me dijo, vete a España, me dijo, hace 45 años. Y hasta hoy tengo temor de Dios. Y tengo mi esposa ahora en Suecia y yo dije, igual Dios, tú has cambiado de idea. Y no me dice nada. Entonces yo entiendo que la orden está todavía en vigor, ¿no? Y hay que tener temor de Dios, hay que obedecer a Dios, ¿no? Y este faraón entendió, el rey de Egipto entendió, hay algo importante que yo debo saber. Y ni mis sabios ni mis consejeros saben explicármelo y decírmelo. Entonces, cuando se oye que hay un hombre en la cárcel, un hebreo, que sabe interpretar sueños, dice, ¡tráemelo, tráemelo! Y le preparan, le afeitan, le lavan, le ponen vestido para poder presentarse ante el rey. Y viene este José, traído a la presencia del rey. Había un propósito en su vida. José iba a ser salvador de todo Egipto. Tenía que ser salvador de toda su casa, de su padre, de sus hermanos. Había un propósito de salvación en la vida de José. Yo no sé qué propósito Dios tiene contigo. Entonces, este José se presenta ante el faraón, oye el sueño y Dios le da la interpretación. Y dice que van a venir 7 años de prosperidad, de cosecha muy grandes. Pero después van a venir 7 años de hambre. Y que no se va a recordar más la prosperidad que había en Egipto. Por la hambre y la destrucción que viene por detrás. Y dice José, yo doy un consejo al faraón, que haga provisión durante estos 7 años, que esto está, hay descubrimientos arqueológicos
de unas cisternas enormes donde guardaban el trigo en Egipto. Y este tiempo de José, ¿no? Y lo guardó allí porque el faraón, cuando oye el consejo de José, dice: ¿quién más sabio que este hombre? Dios Aleluya. pone en el faraón en ese momento: este es el hombre que tiene que ser el número 2. Y le pone sobre todo Egipto. Y él hace provisión, este José. 13 años, él tenía 30 años. Habían pasado 13 años de preparación. Cuando Pablo es llamado, se dice lo que va a hacer en el primer día. Ananías profetiza y dice: este llevará mi palabra ante reyes y todo, ¿no? Pero tuvo quizás 12, 14 años de preparación, Pablo. David fue ungido con 17 años, ¿sabes? Saúl le tuvo envidia y todo, pero él fue ungido para rey con 30 años. 13 años de túnel, de preparación. Tú sabes que cuando Dios te llama para algo, Dios necesita prepararte. ¿O tú crees que enseguida puedes salir? ¿Crees que enseguida puedes salir tú? No. Dios nos prepara en un horno. ¿Me entiendes? Se hace el barro, pero no aguanta nada. Hay que poner el barro en el horno para que guarde la postura, ¿no? Y tú y yo tenemos que pasar por cosas para que vamos a ser útiles en la mano de Dios. Entonces, hay un túnel, hay un tiempo de preparación para que Dios nos pueda utilizar. Entonces, el propósito de Dios no se quita de nuestra vida. Amén. Estamos en tiempos diferentes, hermano y hermana. Tenemos que aprender que hay procesos en el cual estamos pasando. Sí. Cuando había pasado los 7 años, José tenía 37 años. Después, un año de hambre. Allí vienen sus hermanos por primera vez. Allí por primera vez se cumple la profecía, el sueño. Ellos vienen y se inclinan delante de él. Ellos que habían dicho: tú reinarás sobre nosotros. Le habían dicho, ¿no? Pero ellos no sabían que era José, porque él les hablaba por intérprete de egipcio con ellos, como si no les conociera. Es la primera vez, ¿verdad? Porque le quería probar. Y hasta que, guardó uno de ellos para que volvieran con su hermano Benjamín. Porque los únicos 2 hijos que tenía Raquel era José y Benjamín. Entonces su alma quería ver a su hermano Benjamín. Y dijo a ellos: la próxima vez que venéis, para que yo vea que es verdad lo que vosotros digáis, traedme a Benjamín el pequeño. Les probó de esta forma. Pero el padre Jacobo dijo: a José, y ahora me queréis quitar. No. Y durante un año no quieren volver a comprar trigo en Egipto porque el padre se niega a dejar a Benjamín. Pero al final no tienen más comida. El hambre era grande en toda la zona, hasta donde ellos vivían. Y ellos decían: el señor de esta tierra nos dijo que no nos daría trigo si no venimos con Benjamín. Y por segunda vez vuelven allí a la tierra. Y para mí el Génesis 45 es algo tan bonito. De lágrimas. Amén, amén. Sí, yo he llorado en ese capítulo muchas veces. Amén. Y mira lo que la administración entre José y sus hermanos. Es muy bonito esto. Amén. Cuando José se da a conocer a sus hermanos. En la segunda vuelta, ¿no?
No entro en porque estoy hablando ahora que hay un propósito de Dios para tu vida, para mi vida, y utilizo a José como un ejemplo, ¿no? Dice aquí, José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, ¡haced salir de mi presencia a todos! Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. 22 años de dolor, de cosas dentro, y ahora tenía que reconciliarse o dar perdón a sus hermanos, ¿no? Y ya no puede más, la tensión es tan fuerte, tiene que decir yo soy José. Y se da a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Tan fuerte era el grito que se oía. Los vecinos allí, aquí yo he dado un paseo y he visto que hay casas alrededor. ¿Tú me entiendes? El grito era tan fuerte que se oyó bastante lejos. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¡Vive aún mi padre! Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque, y fíjate, él entiende el propósito de Dios, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. ¿Quién le envió? Dios le envió. Amén. Fíjate, José entiende, Dios me envió, no fueron mis hermanos que me enviaron, Dios me envió. Amén. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y otra vez dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José entiende, Dios me ha enviado con una misión. Dios me ha enviado para daros vida a sus hermanos, para su padre. Por eso, Dios, él tiene capacidad profética para entender por qué. Tú sabes que el gran don de la profecía no es hablar del futuro, sino es saber entender lo que Dios hace ahora. Porque mucha gente no sabe lo que Dios hace ahora y por qué lo hace. Pero José sí entiende por qué Dios está actuando de esta forma y lo sabe discernir. Y sigue aquí, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Otra vez subraya esto, que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Aleluya. ¿Sabe que Dios nos ama? Amén. Amén. ¿Sabe que Dios tiene buenos propósitos con nosotros? Amén. Amén. ¿Entiende que ha salido de Bolivia con un propósito? No estás aquí por nada. Dios lo quiere.
Igual habéis salido de América Latina o por circunstancias difíciles, qué sé yo, y tú no te explicas cómo es que has caído en Finlandia. Y aquí estás pasando por lo uno, por lo otro. ¿Eh? Bien, Mika ha nacido aquí. Ya, pero lo pienso igual, porque yo pertenezco a América Latina. Ah, bien. Pero bueno, Dios tiene propósito. Sí, Dios te ha dado la lengua de los latinos. Y aquí Vile también, está ya enganchado. Sí, sí. Amén. Dios tiene propósitos. Amén. Y esto es para una escuela, para tu futuro, Vile. Gloria a Dios. Todo está enganchado así. Y nosotros tenemos que saber recibir la cosa de Dios. Y decir, Dios está al mando. Y aunque algunas veces el diablo nos pueda tocar y trastornar, sabe que Dios está al mando. Jesucristo es la cabeza. Aleluya. Hermano y hermana, tú lo crees. Yes. Si lo crees en tu corazón, Sí. tu boca lo hablará. Amén. José habló, Dios me envió. Vosotros no, Dios me envió. ¿Qué madurez? Oír, este hombre, él tenía comunicación con Dios. Él sabía discernir las cosas. Pero él tenía un bagaje que Dios le había dado 2 sueños con 17 años. Esto fue el bagaje, un don de Dios que le había dado, que bajo esta cosa, él sabía que estaba en el lugar donde Dios le quería tener. Esto es una protección muy grande. Los polluelos estaban con la gallina, ¿no?, que le protege. Así estamos bajo la sombra del Altísimo, siempre cuidado por Él, como Moisés dice, ¿no?, en el Salmo 91. Tú estás llevado por Dios en una forma, aunque tú no lo entiendas, algunas veces no lo entendemos, pero ahí está Dios, porque Dios tiene propósito. Empezamos ayer y leímos el versículo Salmo 138:8. Bien, os voy a decir que en la Reina Valera está escrito Jehová, ¿no? Otros escriben Yahvé, y hay una tercera cosa en Israel. Los judíos no pronuncian el tetragrama. Tetragrama significa que son 4 letras en consonantes. No hay A, O, U, E, I, vocales, sino eso está con puntito, pero en el hebreo antiguo no están los apuntes estos, ¿me entiendes? Entonces, también el nombre de Dios no se podía pronunciar. Entonces ellos decían Adonai. Cuando llegaba el tetragrama, ellos decían Adonai. Entonces, en muchas Biblias también dice el Señor. Y me gusta eso también, por respeto a Dios, decir el Señor. Y así yo digo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Amén. Mira, su misericordia. Fíjate cómo la misericordia de Dios estaba con José en todas sus circunstancias. En casa de Potifar era esclavo. Era esclavo. No se trataba muy bien los esclavos, pero él fue puesto sobre toda la casa, ¿me entiendes? En la cárcel, en casa del faraón después. La misericordia de Dios estaba con él, para que él en su turno mostrase misericordia. Mostró misericordia a sus hermanos, ¿verdad? Él estaba en posición de dañarles, de hacerles mal, pero él, que había recibido misericordia de Dios,
tenemos que mostrar misericordia a los demás. Amém. Aleluya. ¿Entiendes? Y Dios es un Dios de misericordia. Está con nosotros con misericordia. Él no desampara la obra de sus manos, que son nosotros. Eso dice este versículo. No nos desampara en ningún momento. Algunas personas alguna vez dicen, ¿Dios se ha olvidado de mí? Hacen esa pregunta, ¿no? Y tú y yo igual hacemos esta pregunta, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Está trabajando con nosotros. Tenemos una canción hoy en día que dice algo que Dios está obrando, ¿no? Dios está obrando. ¿Conocéis esa canción? Sí, y aunque no ver, estás obrando. Sí. Siempre estás obrando. ¿Podéis cantarlo? Sí. En un momento. Así, hacemos una pausa y cantamos. Sí, sí, sí. Venga. Sí, adelante. Sí, yo quiero adelante, escucharlo. adelante. Porque Dios está obrando, ¿no? Amén. Milagroso, sí. Y te pregunto, te desafío, Rápido, milagroso. que en un momento ahora hagas un repaso de tu vida, pero delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios. Aleluya. Diga, hay cosas que yo no entiendo. Es mucho más fácil mirar hacia atrás. Cuando se va tejiendo, aquí no hay, pero algunas veces hay cosas que sabes que se van tejando y se hace unas figuritas. Y cuando estás allí, ¿y por qué pones ese color? Y porque el tejedor sabe lo que hace, pero los que están allí no ven, no entienden. Pero poco a poco se va tejiendo una cosa y al final, cuando la obra está allí y tú estás lejos, ya ves la cosa. Mientras que tú y yo vivimos las experiencias, igual no entendemos. ¿Vais a estar cantando qué? Sí. Sí, muy bien. Entonces, mientras que se está tejiendo nuestra vida, tú y yo en muchas ocasiones no entendemos por qué Dios pone cosas tan oscuras en nuestra vida, ¿me entiende? Pero igual esto es para que se dé una profundidad, porque al final cuando sale la imagen del Señor en nuestra vida, entonces se necesita experiencia de todo tipo, cosas alegres y cosas tristes, de todo. Y Dios está preparando y obrando, aunque tú y yo no entendemos. Kenia, ponte en tu sitio, por favor. Vamos a levantarnos. Bien. Sí. Sí, vamos a cantar Nos esa hace bien canción. también, estirar un poco. Después vamos a dar un tiempecito para las preguntas, si quieren. Sí, Las amén. preguntas, si Amén. profundizamos Amén. el mensaje, Amén. que Él responda Amén. y nosotros. Amén. Ya tenemos una horita más, ¿no? Pero ¿hasta qué tiempo tenemos? ¿Hasta qué? Hasta las 12. Hasta las 12. Hasta las 12. Sí, yo sigo aquí después. Pero hacemos esa pausa para digerir un poco. Reflexionar. Sí, eso voy a decir. ¿Cómo es tu nombre? Aquí está, Daniel, digas algo. debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí
Así es, hermanos. Gracias. Vamos a seguir. Ahora vamos a mencionar algo que hay que entender a Dios, ¿no? Hay que entender los propósitos de Dios. En Éxodo 13, 21, 22 dice así: y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hay varios ejemplos, no voy a meterme más. Os voy a hablar de Mica y Mila, que estaba allí en el campamento. Tenían esos nombres, digo yo. No sé si eran finlandeses, eran hebreos. Y entonces, sabe que algunas veces el campamento estaba allí un par de días, otras veces semanas, otras veces meses. El que decidió todo esto era Dios. La columna de fuego, la columna de nube. Y Mica y Mila, cuando estaban allí en Elim, había tantas palmeras y se lo pasaban tan bien allí con las aguas. Y decían, y la columna se levantó. Y Mica dijo a Mila: ya estoy harto de andar por los desiertos. Nos quedamos aquí, ¿me entiendes? Nos quedamos aquí, tuyo. Así, adiós Moisés, adiós pueblo, que tengas un buen viaje, aquí nos quedamos. Y por supuesto Mica y Mila no sabían lo que les esperaba. No sabían, algunas veces yo he vivido en pueblos muy guapos, muy hermosos, muy buenos. Y no lo sabía, hasta que no salí fuera. Y vi el destrozo que hay en otro sitio, no entendí los beneficios que yo tenía. Y Mica y Mila necesitaban aprender una lección, ¿sabes? Que primero pasa que se van a acostar por la noche y Mila le abraza mucho a Mica allí porque tenía tanto frío allí. Y decían, nunca hemos tenido tanto frío. Como... porque la columna se había ido, ¿me entiendes? Que no habían entendido que la columna de fuego había calentado, entonces tenían unos fríos. Y Mila se levanta allí por la mañana y dice que vean que salga el sol, voy a buscarme el maná en la comida. ¿Y cuándo va? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está? Y entonces de golpe oyen, uno grita, vienen esos bandidos allí del desierto y Mica y Mila hacen rápidamente sus maletas, lo cogen y van corriendo tras Moisés el campamento. Bien, esto es una historia para que tú entiendas que algunas veces tú y yo como pueblo de Dios no entendemos la riqueza que tenemos cuando estamos con Dios. No apreciamos a Dios, ni le damos las gracias por todo ese beneficio que tenemos. Porque bajo su sombra, bajo su bendición, estamos recibiendo tanta ministración que nosotros decimos, eso es para todo el mundo. Lo tomamos en poco. Y no, porque en Romanos capítulo 1 dice que el primer paso hacia la idolatría y de alejarse es que el pueblo no reconocieron a Dios ni le dieron las gracias. Entonces tú y yo debemos primero reconocer a Dios y lo que Dios hace en nuestra vida. Porque cuando la gente no le quiere reconocer, hay mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Y crecer en un hogar cristiano con padres cristianos es un beneficio para los niños. Es algo que les beneficia de muchas maneras. En un país cristiano, donde hay autoridades que respetan a Dios, hay unos beneficios, pero muy grandes.
Bien, vamos a tomar un pequeño tiempo de preguntas. Si tú tienes preguntas, si tienes reflexiones, algo para añadir a lo que yo he dicho, quiero que sea un culto donde participativo, ¿no? Donde participamos todos. Y tú puedes decir, yo tengo esta experiencia, yo quiero enriquecer esta enseñanza con una ilustración mía. ¿Alguien tiene algo? Vamos a tomar un momento así, que igual el Espíritu Santo quiere que tú compartas algo, que preguntes algo, que... Preguntar. Sí. Sí, Nicolás. Yo respecto a esta palabra, en la historia, hace mucho tiempo que tengo una pregunta de vez hablando con un amigo, él me comentó y me dice, yo pienso que el error que hizo José fue contarle a sus hermanos lo que había soñado, porque él al contar eso que Dios le había mostrado, él despertó la ira y el enojo de sus hermanos, y en la charla salió, si él no hubiese contado, él no hubiese tenido que pasar por todo eso malo que pasó. Y a mí me quedó esa entrega de qué podemos hacer nosotros cuando de repente Dios nos muestra una visión o nos muestra un sueño, cómo es el proceso que Dios nos prepara. Si tal vez contar o buscar un apoyo. José estaba en su casa, ¿no? Lo que Dios deposita en nosotros, lo que está en el corazón sale por la boca. En su inocencia lo contó, pensando todo lo bueno. Y esto venía de Dios. Claro. Él tenía que contarlo. Amén. Era necesario, porque Dios tenía el propósito de que sus hermanos le vendieran a Egipto. Era enviado por Dios todo eso. Entonces Dios estaba en control de esto. No fue una equivocación. Fue parte del plan de Dios. Amén. Sí, Kenia, solamente añadir a lo que él te dijo, que es cierto, era el plan de Dios, y aún para mostrarle la misericordia de Dios a su familia, sabiendo ellos que José era inocente y le habían hecho todo eso para que en ellos despertara un arrepentimiento genuino. También quizás el Señor permitió eso, de que ellos tuvieran que venderlo y tuvieran que pasar todo eso para que ellos también se volvieran a Dios. Y Dios tiene un plan grande. ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre es Eduardo. Eduardo. Y yo soy muy desconocedor de la palabra a nivel de la Biblia. No tengo ningún criterio de hablar de ella, porque no la he leído así a firmeza. Pero por lo que escuché de usted hablar y mi análisis, mi propia opinión, de lo que interpreté de lo que digo sobre la pregunta de él, yo lo que entiendo que ese era el propósito de Dios para él. Y lo que nosotros entendemos que fue la penuria que él pudo haber pasado de esos años de maltrato y lo que sea que él vivió, yo lo veo como que era la escuela que él tenía que pasar para luego tener la sabiduría de administrar ese bien que Dios a través del faraón le hubiese dado para los tiempos de sequía. De él no haber contado o de no haber pasado todas y cada una de esas situaciones, que yo no sé cuáles fueron, pero sé que fueron muchas en todos esos años, yo sé que él no hubiese tenido la capacidad ni la valentía ni la firmeza de dar con el propósito más grande que Dios tenía para él. Entonces a veces vemos que estamos pasando por X o R situación y solo nos enfocamos en los malos y solo queremos levantar la mano y preguntar, Dios, ¿por qué? Si yo soy Dios tan bueno contigo. Pero a veces no, en mi opinión, deberíamos cambiar la palabra y decir, ¿qué debo aprender, Señor, de esto que me das en la mano? O sea, ¿qué es lo que debo mejorar? ¿Qué es lo que debo crecer? ¿Hacia dónde quieres que me dirijas? Oriéntame y yo caminaré tu camino. Yo creo que esa es la palabra que deberíamos decir antes de que ¿por qué Dios tú me das esto a mí? ¿Qué es lo que escucho a mi alrededor? Esa es mi opinión. Yo creo que muchas de las cosas malas que nos pasan es por un propósito y un aprendizaje que Dios quiere para ti, para tu crecimiento
para fortalecerte en su camino. Para dar equilibrio a lo que Nicolás y tú comentaban allí, Dios pone tesoros en nuestro ser, ¿no? Y no vamos a echar perla para cerdos, dice Jesús. Pero cuando Él comentó a sus hermanos, estaba en su casa, estaba en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios no vamos a tener... Pero a los cerdos, hay algo que se llama cerdos, ¿no? Gente que son inmundos. Con estas personas no podemos compartir cosas sagradas, porque solamente van a utilizar para mal, ¿entendéis? Es para tener el equilibrio. Pero dentro del pueblo de Dios vamos a poder compartir la cosa que Dios nos da, ¿verdad? Esto es obvio, ¿no? Pero en este caso Dios lo utilizó de una forma inesperada para José, ¿no? Y todo lo que tú dices, eso es lo que hemos enseñado esta mañana, que Dios está en todo, ¿no? Y tenemos que tener esta confianza. Dios está obrando en todas nuestras circunstancias. Tú estás ahora aquí en Finlandia con un propósito de Dios. Y Dios quiere que tú leas su palabra, que conozcas la Biblia. Tienes que tomar tiempo con la Biblia. Es muy importante de decir, voy a tomar tiempo y leer. Voy a leer Génesis, por ejemplo. Voy a leer Éxodo. Voy a leer los 5 libros de Moisés. Y aunque me cueste, voy a intentar entender lo que Dios ha enseñado a generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 10 dice Pablo así, que debemos leer el Antiguo Testamento. Allí dice en versículo, por ejemplo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, bautizados en el Espíritu, y en el mar, bautizado en agua, ¿no? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codicien. Bien, versículo 11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, todo lo que está ahí en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, está escrito para amonestarnos, para corregirnos, para enseñarnos a nosotros, que estamos en el fin de los tiempos. ¿Entiendes? Por eso hay que leer el Antiguo Testamento. Hay que leerlo, hay que releerlo, hay que empezar a entenderlo, porque Dios lo va a utilizar. El Espíritu Santo necesita que metemos comida en la estantería, ¿no? En la nevera, porque cuando es necesario lo saca y lo aplica, lo enseña. ¿Ven? ¿Preguntas? Es interesante. Bien, Roberto estaba antes que tú. Ahí. Tú tenías una pregunta. No, una reflexión. Sí, una reflexión. Da la reflexión. Bueno, aquí yo siempre estoy escribiendo reflexiones. Pero con el tema que usted comentó de José, aquí me llama la atención el versículo, con la reflexión que voy a dar, del 13 en el versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, la reflexión que yo puse, que no sabía, mira, y Dios la ha puesto en mi corazón, dice, Dios siempre llama al hombre o a la mujer en un momento que menos nosotros nos lo imaginemos. Hay momentos en nuestra vida que Dios permite, un momento
que uno se siente solo, desesperado, neutralizado, como que Dios no hace nada. Pero recuerda que en las grandes tribulaciones de nuestra vida, allí está Dios metido. Para Dios todo es posible. Cuando para el hombre o la mujer de Dios las cosas es imposible, para Dios es posible. Dios dice, ahora es el momento que voy a formar y voy a trabajar contigo. Es el momento. Amén. Hermano, ¿cómo te llamas tú? Daniel. Daniel va a hablar. Sí. Es una comparación. En la primera vez, cuando joven, José reveló su sueño inmediatamente, mas al final se demoró a se revelar a los hermanos. Sí. Y hizo un trabajo de conciencia. De conciencia. Sí. Pero muchos predicadores hablan que José fue un poco malo de forzar tanto a los hermanos a llegar a la conclusión. Pero yo entiendo que era sabiduría de que la Dios. sabiduría es una prefigura del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que trabaja conosco para revelar la verdad. Es una reflexión. Muchas gracias. Sí, aquí María. Me gustaba oír un poco porque como yo hoy hablé también, entonces yo digo, bueno, pero hay algo en lo que decía el hermano, en lo que él preguntaba, que, a ver, yo creo que Dios quiere no solamente que tengamos comunión con Él, sino uno con otros. Y la verdadera comunión es cuando uno puede ser emocionalmente honesto, cuando uno puede comunicar sus ideas con libertad, sin tener que estar pensando, me van a juzgar mal, o piensan que yo lo hago por orgullo, o que yo lo hago por esto, por lo otro. Y una de las cosas que está ocurriendo, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque una de las cosas que está ocurriendo dentro de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial es que la iglesia se ha vuelto conceptual y tiene mucho conocimiento, pero poca relación, poca intimidad uno con otro. Y el problema de José eran sus hermanos, como me gustó como lo dijo, porque es cierto lo que usted dice, que generalmente hay la tendencia a decir, eso le pasó a él por orgulloso, por estar hablando. Pero me gustó como usted lo dijo, porque para serle franca, yo no he oído mucha gente defendiendo el punto de José, porque él tenía necesidad, estando en familia, ser emocionalmente honesto. Ay, anoche tuve un sueño. Él también podía haber dicho, anoche tuve un sueño, un oso me perseguí y me mató. Ellos a lo mejor no se escandalizaban de eso. Pero como fue la historia a la inversa, anoche tuve un sueño de que todos se iban a inclinar, todos ustedes delante de mí. Entonces se llenaron de envidia. Pero lo que yo quiero decir es que todos nosotros tenemos necesidad de tener dentro del cuerpo de Cristo relación de intimidad con personas con quien uno puede ser uno, sin tener que estar fingiendo o que me metan en un molde. Yo tengo que hablar conforme ellos esperan que yo hable. No, porque a lo mejor lo que yo voy a hablar o la manera en que yo voy a hablar no está dentro de la norma, pero es legítimo. Es lo que quería decir. Yo me quedo un poco con Romanos 1, que cuando nos olvidamos o no apreciamos todo el lugar donde estamos y lo que hace Dios por nosotros, sigue ese versículo diciendo que nuestra mente se puede entenecer. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de ser agradecidos en todo. Dios les entregó. Le entregó a sus pasiones, a sus... Sí. Entonces, eso es un juicio de Dios. Sí. Cuando ya no puedo hacer más con ellos. Y otra cosa es que un poco a modo también de resumen en mi interior, dice la palabra que
con la misma consolación que hemos sido consolados, en un momento tendremos que consolar a otros. Entonces yo creo que, aunque nosotros no lo vimos, pero sí podemos pensar que en todo el trayecto de la vida de José, aún en los momentos que él estaba en ese pozo, Dios lo estaba consolando. Porque un día él iba a usar esa consolación para consolar a sus hermanos. Es decir, para tener misericordia. La Biblia o Dios nos revela o que Él espera de nosotros. Dice Miqueas 6:8. 3 cosas. Que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Él. Así que la misericordia es un tema importantísimo en el obrar de Dios en nuestras vidas, pero no para que sintamos solamente la misericordia, sino para que también la podamos tener de otros también. De ser misericordioso. Mira, os quiero comentar algo más ahora. Un paso, un poco más. ¿verdad? Aleluya, aleluya. Hay diferentes bautizadores, ¿no? Yo como hombre puedo bautizar a la gente en agua para que entren en Cristo, ¿verdad? Jesucristo puede bautizar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Pero en 1 Corintios 12 habla del Espíritu Santo que nos bautiza en un cuerpo. Bien. Entonces, el bautizador, el Espíritu Santo, nos bautiza en un cuerpo, nos vincula, nos pone juntos. Entonces, quiero hablarte algo así de la importancia de la iglesia. Aleluya. En Hechos 13, porque hemos hablado de Pablo, y por eso voy a hablar aquí. En Hechos 13 dice que había ministros en la iglesia de Antioquía. Bernabé había ido hasta Tarso para llevarse a Pablo. Habían pasado ya 12, 13 años. El hombre había estado 3 años en Arabia, solo con Dios. Había pasado varios años en Tarso. Y Dios mueve a Bernabé a buscarle. Unos 700 kilómetros de viaje para Tarso de Antioquía para llevarle allí. Y aquí dice que ellos ministraban al Señor. Yo no sé cómo hacéis en Malmi, pero ellos se reunían solo para ministrar al Señor. Adorar y alabar, tenían ayuno, tenían oración, solo para echar el perfume de sus vidas al Señor y agradecerle a Él. Y dice que mientras que lo hacían, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Saulo tenía un llamado. Vile tiene un llamado. Bernabé tenía un llamado. Y allí estaban esperando. Una cosa es que Dios me ha hablado a mí y otra cosa es que Dios hable a la iglesia. Que yo puedo tener un llamado, pero también Dios tiene que hablar a la iglesia para confirmar y poner en funcionamiento, liberar este ministerio. Y dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y entonces, enviado por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, ¿no? Y de allí navegaron a Chipre. Es bastante interesante la importancia del cuerpo de Cristo, la importancia de la iglesia. Yo puedo tener un llamado que es muy personal mío, pero también este llamado debe ser confirmado en el cuerpo. Exactamente. ¿Qué es el cuerpo? Aquí tengo una mano que si yo quiero mover este altavoz ahí, ¿me entiendes? Necesito pies, los ojos que lo ven, la mano que lo toca y lo muevo un poco. Aquí. Pero la mano no puede hacer nada solo. ¿Verdad? Si yo corto la mano y lo pongo allí, porque la mano dice: ¡ah! Esa iglesia, yo no quiero estar aquí. No me gusta la forma de ellos. Yo me aparto de ellos. ¿Me entiendes? Porque se enfada por alguna cosa. Se enfadan por muchas cosas.
Entonces, si corto la mano, ¿qué pasa? El cuerpo sufre, ¿no? ¿Qué dijiste? Salió de mí. Y se enfadan por muchas cosas hoy día, no por una. Perdón. La mano Se muere. Claro. El cuerpo sufre, pero sobrevive, ¿no? Sufre, sin una mano, sufre, pero sobrevive, ¿verdad? Y ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. El cuerpo de Cristo, la iglesia es importante. Amén. Y se ocurre lo contrario, que el cuerpo ampute a un órgano. Por ejemplo, si usted se sacara el corazón. No, la cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo. Claro. Pero Entonces el cuerpo sigue las órdenes de la cabeza. Aleluya. sí, pero estoy hablando de que en ocasiones. Sí, pero yo estoy hablando de ese símbolo de Jesucristo y Claro. la cabeza es Cristo. En esa iglesia manda el Señor. Claro, una iglesia que manda el Señor, pero Sí, en pero el ocasiones- cuerpo de Cristo. Ahora el símbolo que llevamos aquí en el Nuevo Testamento es eso. Entonces tiene su significado, es su enseñanza y vamos a eso. Entonces podemos hablar de muchos ejemplos, pero yo quiero que tú entiendas que tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio y tú tienes pensamiento acerca de tu propia vida. Pero tienes que también tener paciencia de estar en la iglesia del Señor. Y tener fe de que Dios es capaz de mover su iglesia. Tenemos que tener esa fe, ¿no? Aunque hay personas de todo tipo en las iglesias, pero encima de todo está el Espíritu Santo. Y obra. Ese Saulo estaba en Tarso haciendo tienda mucho tiempo. ¿Me entiendes? Pasaron quizás 6, 7 años en Tarso. Y cuando llegó el momento, Dios envió a Bernabé a recogerle. Dios sabe dónde estamos. Dios no pierde el control. Amén. ¿Entiendes? Nunca pierde el control. Porque tenemos que tener esa fe que Dios está en control de todas las cosas. Y le llevó a Antioquía porque tenía que estar allí en Antioquía, porque de allí iba a salir la misión hacia los gentiles, porque este hombre iba a empezar una nueva trayectoria que en los Hechos habla de cómo el Evangelio es llevado a los gentiles, hasta que se hizo un concilio en Jerusalén, en Hechos 15, ¿no? Porque había unos judaizantes que decían, como los gentiles se han convertido, ahora tienen que judaizar, tienen que hacerse judíos. Y eso fue una controversia ahí en la iglesia, ¿no? Bien, no entró en ese debate ahora, pero ahora Mika tiene algo que añadir. Bien, no es nada para ¿Una añadir. pregunta o lo que No, sea? así brevemente, si me permite, ¿no? Tenemos 10 minutos, ¿vale? Pues en primer lugar me alegro mucho que Mila conmigo, nosotros hemos salido de esta enseñanza, de nuestra soledad, donde estábamos solos, sin fuego, sin la presencia del Señor en la enseñanza, Sí. y nos hemos arrepentido y nos hemos ido a la iglesia otra vez. Me alegro mucho, porque si fuera otro, bueno, no me gustaría. Gracias por terminar el cuento así, ¿no? Que uno siempre se puede, pues, arrepentirse y volver a la iglesia, ¿no? Porque solo no podemos. Muchas gracias, me alegro mucho. Lo voy a contar esta noche a Mila, que gracias a Dios estamos otra vez en la iglesia. Bueno, para liberarnos un poco. Ayer cumplí 40 años en Cristo Jesús. Ayer. Aleluya. Ayer. Gracias a Dios. Me convertí al Señor siendo un muchacho. Pero Dios me habló, teniendo yo pues 7 añitos, que tú vas a ser misionero. Con mis 7 años. Yo iba a ir a África, yo fui a África para predicar, para hacer campañas de 1 mes, de 2 meses, y todo el tiempo África, porque mi abuela era misionera en África, ¿no? Y con ella pues yo crecí, ¿no?
Y luego Dios me habla, tú más, y de repente cambia todos sus planes. Para mí parece esto, para mí. Bueno, punto de vista mía, ¿no? Pero no, era su plan, y me habla en 2003, pues tú vas a ir a España. Ni hablaba ni una sola palabra española y nada. Entonces yo de repente digo a Mila que vamos a España, no vamos a África, vamos a España. Y ella dice, pero ¿qué haces? Siempre te conozco que eres muy así de repente, pero ahora para España. Y oramos, ayunamos y Dios nos habla para España. Lo que quiero decir es que justo en Hechos capítulo 13, Dios tiene que confirmarlo a mí y a mi iglesia. Y yo le he dicho a Mila, mira, yo soy pastor ahora en una iglesia, era pastor en otra iglesia, no en Malvin. Y si Dios no habla a mis ancianos, y si Dios no habla a la iglesia, no vamos a ir a España. Yo me someto a la confirmación de Dios, aunque Dios me ha hablado, Dios tiene que hablar porque hace 40 años ya cuando me convertí, me enseñaron que Dios confirma a mi corazón su llamado, me llama y luego viene el tiempo cuando me envía, ¿no? Mientras me prepara, como hemos bien oído, ¿no? Dios lo confirma a mí, Dios lo confirma a mi iglesia, a mis superiores, a mis pastores, a mis ancianos, y Dios lo va a confirmar a la tierra a donde me voy. Ahí que Dios habla, ¿verdad? Que Dios habla, que Dios habla. No es mudo, es Él no es mudo, es habla, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice, ¿no? Entonces, si no va a pasar esto, 3 cosas, no vamos a ir a ningún sitio. Nos quedamos aquí. Porque es la enseñanza, ¿no? Es la doctrina. Y entonces, no hablamos nada. Solamente oramos y ayunamos, nos sometemos, ¿no? A esta orden. Y mira lo que Dios hace. De repente va a hablar a mis ancianos, a mis superiores, a la iglesia, y dentro de muy poco tiempo ya están listos en la iglesia, los superiores, ancianos y la iglesia, que Dios nos ha hablado a nosotros, tenemos que enviaros a España. En muy poco tiempo, en una iglesia donde pasamos un avivamiento grande en iglesia. Desde allí Dios nos toma y nos lleva ahí. Y había esperado, ¿qué te digo? 25 años, llamado en mi corazón. Tú vas a ser misionero en otra tierra. 25 años esperando. Señor, ¿cuándo? ¿Hasta qué, Señor? Hasta que Dios me habla ahora. Me lo confirma a mí, a mi iglesia, pero falta una cosa más. Confirmación en la tierra a donde me voy. Y me pongo en contacto allí con ellos y con Ola Viescola y con todos. Oye, Dios me ha hablado a mí, lo ha confirmado a mi iglesia, están listos para enviarme, pero ¿qué decís vosotros? Allá. Y se ponen para orar, se ponen en oración. Y luego Ola Viescola, un misionero finlandés que se fue ya hace muchos años para España, dice que sí, aquí también Dios lo ha confirmado. Ve y ven, y entonces abrimos nuevas obras. Esto es justo lo que quiero decirte para animarte, y gracias por la buena enseñanza, hermano Yuan, mi amigo, pastor Yuan, porque esto es el orden, ¿no? Donde Dios habla. No olvidar esto. No te vayas a ningún parte. Si Hay Dios impulsos no humanos. Hay impulsos humanos que solamente nos pueden llevar al mal, ¿no? Sí. Hay que saber someterse a la palabra de Dios. Y la misión puede ser muy santo, muy sagrado. Dios envió un profeta a Israel, a Jeroboam, que después de Salomón hubo una división. El país se dividió en 2. 10 tribus querían seguir a Jeroboam, y Rehoboam, el hijo de Salomón, le siguieron dos tribus, que formó Judá, y ellos tenían a Jerusalén. Entonces Jeroboam pensó, hombre,
si todo mi pueblo va a Jerusalén, al final van a ir atrás de Rehoboam. Entonces yo voy a instituir una nueva religión. Y puso un buey en Betel y otro en Dan, ¿no? Y introdujo un nuevo sacerdocio que no era según Aarón ni levita, y inventó sus propias fiestas. Eso es el pecado de Jeroboam. La Biblia habla del pecado de Jeroboam. Y cuando iba a inaugurar el altar, Dios envió un profeta y habló ese profeta fuertemente, claramente, que sobre este altar se iba a sacrificar a esos falsos sacerdotes y, bien, por un descendiente que se llamaba Josías. Él menciona a Josías 300 años antes que nace. Fue una profecía. Y Jeroboam levantó la mano y dijo, ¡prended a ese hombre! Y cuando lo levantó, no podía bajar la mano. Sí, es verdad. ¡Por favor! ¡Ten misericordia de mí! ¡Ora por Dios, por mí! Dijo Jeroboam a este profeta, y oró por él y volvió. Fíjate, que un Elías de su tiempo, ¿no? Antes de Elías estaba él, ¿no? Pero este hombre se contó a otro profeta que estaba en el pueblo acerca de él. Y porque ese profeta dijo, Dios me ha dicho que no me quede aquí, que no come aquí, sino tengo que irme a volver a Judá, ¿no? De donde vino. Entonces el otro profeta le dijo, así, Dios me ha hablado de que tú vengas a mí. Le engañó. Y fue a comer en la casa de ¿recordáis eso? Sí. ¿Esa historia ya? Sí, sí. Bien. Entonces, nosotros tenemos impulsos, sentimientos, cosas, y nos engañamos a nosotros mismos. Porque cuando este hombre salió de la casa de esto, vino un león y le mató a ese profeta. Porque había desobedecido la orden de Dios. Pero el león no le comió, dice. Solamente le mató y después lo enterraban allí. Pero, y se dijo, lo que él profetizó se cumplirá, ¿no? Pero por ser desobediente. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. Obedientes en nuestros ministerios. No dejar que cualquier cosa que sube en nuestro pensamiento nos engañe. Por eso tenemos el cuerpo de Cristo. Porque entonces los hermanos pueden venir, muy bien lo que hiciste, pero lo otro nos cogen en la oreja. Eso venía de tu propio pensamiento, de tu propia vida, y nos corregimos. Nos necesitamos en el cuerpo. Sí, todo. Porque creemos en muchos ancianos en la iglesia. Creemos que haya un ministerio, un liderazgo de varios hermanos. Sí, Señor. Así la iglesia va mejor, porque cuando alguien quiere salir encima de los demás y ser el único cabeza, el único cabeza es Jesucristo. Aleluya. Entre nosotros tiene que haber una hermandad y tenemos que saber corregirnos el uno al otro. Y Dios nos da discernimiento. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay algo de escuchar la voz de Dios y entender la voz de Dios. Y entonces ora a Dios para que tú entiendas la voz de Dios. Porque cuando Él habla, tienes que obedecer. No endurezcáis vuestros corazones contra la voz del Espíritu Santo, dice la Escritura, ¿no? ¿Hay alguien que quiere que oremos por ti en esta mañana? Tenemos un momento así al final para orar. Tú conoces a Dios. Bien, tú quieres oración, ¿no? Ven aquí. ¿Hay alguien más que quiere oración? Que se siente allí. Te sientes aquí en las diferentes sillas aquí. Porque vamos a orar.